Él es médico flebólogo, es el gerente, es el estandarte de Flebocenter, una empresa a la cual además hemos convivido con ella en distintos casos que, a Dios gracias y por su buena voluntad, ha tenido la posibilidad de solucionar o ayudar a solucionar. El día de hoy vamos a hablar acerca de las varices, algo sumamente frecuente, y vamos a hablar acerca del tratamiento de las varices, cirugía de varices, avances en la cirugía de las varices. Mucho más gente de lo que usted piensa tiene síntomas varicosos y quizás todavía no han podido tener un diagnóstico clínico certero acerca de esta enfermedad varicosa. Y hay que entender a las varices como un tema que tiene que ver con nuestro aparato circulatorio, el sistema circulatorio, es un ida y vuelta. Bueno, justamente el sistema venoso es el regreso de la sangre al corazón para volver a ser oxigenada, para de nuevo distribuirse por todo el organismo y entregar ese oxígeno vital que todos necesitamos en todas las partes de nuestro organismo. No se olvide, amigos, que estamos en todas las plataformas digitales en este momento, en vivo, en varias plataformas, para que ustedes puedan hacer sus preguntas en el momento que lo deseen. Pueden estar en la movilidad, pueden estar en su casa, y si pueden compartir esto con sus amigos y su familia, sería ideal para llevar este poquito de salud a cada hogar de nuestro país. Bienvenido al doctor Iván Gutiérrez. ¿Cómo estás, Iván? Gracias, Tomás. Muchísimas gracias y muy contento de estar en esta hermosa aventura. Y bueno, que lo que haces con ese cariño, ese amor que le das a todos tus pacientes y a todas las familias que te están viendo, porque de alguna manera con esta información se da un granito de arena, sobre todo en la prevención, de mucha gente que necesita a alguien que les dé una mano en su salud, una información. Y te felicito de verdad. Sé que lo haces con mucho amor. Muchas gracias. Además, también tengo que felicitarte por estos emprendimientos que no paras de hacer, aparte de Flebocenter. Sé que incluso has internacionalizado la medicina del Perú en otros países. Estás muy cerca, tengo entendido que en Bolivia. Bueno, sí, hemos abierto una clínica en Santa Cruz, Bolivia, donde estamos compartiendo sitio con muy buenos colegas, grandes profesionales en Santa Cruz, muy buenos. Y bueno, y estamos ayudando a muchas personas también. Y casualmente, bueno, comentarte que estamos realizando también una actividad científica que va a nutrir muchísimo a muchos colegas porque viene gente de afuera. Eso te lo comento. No, de todas maneras, vamos a hacer al final. No es un cherry, es de verdad. Estamos hablando de información científica en congresos para distintas personas que trabajan en todo el sistema de salud. Iván, vamos a hablar acerca de las varices. Y las varices a veces tienen síntomas que se ven y otros síntomas que no se ven. Cualquier persona se puede dar cuenta que tiene varices en extremidades inferiores. Pero tengo que decir, las varices no son solamente de las extremidades, no solamente están en las piernas. Hay varices hasta en el esófago. Así es. ¿No es cierto? O sea, esas no las ves, no las vas a ver nunca, ¿de acuerdo? Pero las varices tienen, primero, un porqué, y segundo, tienen una razón, ¿no? O sea, y la idea es decir, ¿cómo yo sé que tengo varices? Y claro, si ves nosotros tenemos unas fotitos que podemos ir pasando incluso, ¿ya? Para que una persona normalmente se dé cuenta que efectivamente tiene varices. Claro que sí. Bueno, la circulación está compuesta definitivamente de arterias y venas. Siempre digo como un círculo, ¿no? Lo que baja sube, lo que sube baja, ¿no? Unas se encargan de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a nuestros tejidos, es decir, a toda nuestra anatomía. Y estas células alimentan de esta sangrecita y las van a regresar, obviamente sin nutrientes y sin oxígeno a través de las venas. Porque ya se lo gastaron, ya lo entregaron, ¿no es cierto? Ya lo entregaron y tiene que regresar a volver a oxigenarse a los pulmones. Así es. Y estas justamente, ¿por dónde van a ir? Por las venas. Por lo tanto, las venas no van a irrigar, sino van a drenar lo que ya fue consumido.
Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué esos síntomas de dolor en las piernas, el cansancio, el calambre, el adormecimiento, que son síntomas característicos de falta de oxigenación? ¿Y por qué las piernas, no? Si bien es cierto, da en otras partes, pero generalmente las piernas. El factor prioritario es justamente la gravedad. Es decir, las venas al dilatarse pierden su capacidad circulatoria. Y este factor de dilatación se da porque existe definitivamente una rotura de sus fibras musculares, de su pared. Por la presión de la propia gravedad, o sea, estamos parados la mayor parte del tiempo. Y se dilatan, y al dilatarse la sangre se estanca, y ahí es donde hablamos de hipertensión venosa. Es decir, hay mucha sangre que no sube y hay tanta presión en las venas que existen cambios. Uno, los síntomas, ¿no? Pesa, quema, cansa, calambra, adormece. Son síntomas de falta de oxigenación. Pero si vemos signos, ya en esto nos vamos a dar cuenta. Uno, el cambio de color de la piel. Dos, el edema muy común en los tobillos. Tres, las venas sinuosas, tortuosas, de gran calibre o de mediano calibre, que poco a poco se van dilatando. Sumado estos síntomas a estos signos, definitivamente nos vamos a poder dar cuenta que sí presentamos varices. Y bueno, esto, doctor Tomás, es evolutivo en el tiempo. Es decir, si hoy día tuvo una varice, mañana tendré dos. Si hoy día fue delgada, mañana será gruesa en el tiempo, porque sumado al factor primario, es decir, ¿por qué tengo esta enfermedad? Porque hay factores genéticos predisponentes en el tiempo. Si no es mi papá, mis abuelos o inclusive hasta mis abuelos, pueden haber heredado este gen que predispone a esta enfermedad. Pero si suma al factor secundario que es el estilo de vida, es decir, hablamos del sedentarismo, de la obesidad, de los cinturones ajustados, el taco alto, el calor excesivo, entre otras cosas que lo que hace más bien es dilatar más las venas y generar mayor estancamiento. Por ejemplo, los viajes prolongados. O sea, Estás sentado, te aprietas. Presiona el muslo y obviamente genera una obstrucción parcial del retorno circulatorio. Pero acá es importante entender algo fundamental, ¿no? Romper paradigmas y creencias limitantes. Es decir, si antiguamente, me acuerdo en la universidad nos decían, bueno, si tu paciente sufre de una enfermedad circulatoria, específicamente las varices, el reposo es lo mejor. Que la pierna levantada ayuda muchísimo, ¿no? Inclusive te comentaré que vienen mis pacientes con sus hijos, con la familia, y dicen, le he dicho a mi papá que no camine, que no haga nada, que descanse, ¿para qué? Peor se va a enfermar. Y aquí hay que decir que es totalmente erróneo. La caminata, la actividad física, ayuda a mejorar hemodinámicamente la circulación. Y eso es sumamente importante y acá lo vamos a explicar claramente cómo funciona nuestra circulación. Así como el corazón bombea la sangre a través de su fuerza de eyección llamadas diástole y sístole, las venas deben regresar. ¿Y cuál será la fuerza que pueda regresar? Definitivamente la bomba muscular de nuestro cuerpo. Si caminamos y bajamos el talón, ya estamos generando sangre de ascenso. Es decir, cuando la contracción de la pantorrilla o el gemelar al levantar el talón para dar el siguiente paso, está generando un sistema de bombas de retorno circulatorio. Y solo lo hacemos cuando caminamos. Cuando levantamos el pie por ser el final de la gravedad, la suela plantar se llena de sangre. Y cuando la pisamos, exprimimos esa sangrecita y la sangre va con una fuerza ascendente. Si subimos la escalera, el músculo glúteo también se contrae e impulsa la sangre de la pelvis hacia la región abdominal. Es decir, definitivamente todo tiene un porqué y un para qué y un funcionamiento, una fisiología circulatoria que hoy lo descubrimos cada vez más, ¿no? Hasta cuando respiramos. Por eso a todos nuestros pacientes indicamos hagamos buena respiración, porque el músculo diafragmático, que es el músculo de la respiración, al hacer la inspiración profunda, hay una fuerza de eyección, de ascenso de la sangre de las piernas hacia los pulmones. Yo me pongo este ejemplo claro, ¿no? Imagínense, estamos tomando un sorbete y estamos tomando una agüita, una gaseosa, qué sé yo, un jugo, y estamos haciendo lo mismo, estamos inspirando, ¿no? Al succionar, estamos llevando el diafragma en forma ascendente y también sube en forma ascendente la sangre. ¿Y cuál será la explicación lógica de esto? Fisiología. Nuestras venas necesitan un estímulo. Como hemos hablado, el estímulo de la contracción muscular. Imagínense que las venas es un conducto, un tubo, y dentro de esas hay unas llavecitas llamadas válvulas. Siempre deben estar cerraditas. Pero el músculo que rodea esas venas, al contraerse, hacen esto. Exprime la vena, la sangre sube y al relajarse el músculo se cerró la válvula.
Es como un ascensor que va subiendo de piso en piso, de válvula en válvula, hasta llegar al objetivo, el corazón. Hay que entender, queridos amigos, que además yo lo he escuchado muchísimo, estoy seguro que tú también, Iván, es que se cree que las varices son un problema estético, ¿ya? Y de hecho, acá les puedo decir que no lo es. Es un problema físico y además de función importante, ¿ya? Entonces no es un problema simplemente de que se me ven las venitas de las piernas, no, es un problema que viene de adentro hacia afuera, y esa es una de las manifestaciones que produce esta enfermedad, insuficiencia venosa, así se llama. Exactamente, ¿no? Y eso obviamente es evolutivo, no es estacionario. Tenemos que entender que la mejor forma de evitar de que esto avance es la prevención con cambiar nuestro estilo de vida. Y hemos conocido cómo es la enfermedad, cómo funciona la circulación. ¿Qué debo hacer yo para que esta enfermedad no avance, ¿no? Recordemos que si nosotros seguimos con el sedentarismo, muchas personas tienen ya consecuencias negativas, como es, doctor, la trombosis. La trombosis se da porque hay sangre que no sube la velocidad normal. Un paciente sedentario, sumado a la disminución de la capacidad muscular, hay muchas posibilidades de hacerlo. Sí, y otra cosa, depende de la actividad diaria. Si eres un policía y estás parado, ¿ya?, todo el día, un vigilante, un profesor, ¿no? O sea, estás parado y la gravedad, ¿qué es lo que hace? Baja, todo baja y congestiona la parte de abajo. Entonces cuesta más trabajo que vuelva a subir. Entonces, hasta los cirujanos, doctor. ¿No es cierto? Claro, ya se recomienda formalmente que los cirujanos usen medias antivarices. De todas maneras. De todas maneras. O sea, porque estás 4, 5, 6, 7, 8 horas parado en la misma posición y claro, la sangre se estanca. Así es. Muy bien. Mire, Iván, que ya comenzamos a tener preguntas. Bueno, vamos a ver, con mucho gusto. Muy bien, vamos a tratar de responder. Ya, tenemos el diagnóstico, tenemos como siempre una historia clínica. Tú le preguntas al padre, ¿desde hace cuánto tiempo, señor, tiene estas molestias, señor, señora? Porque da a hombres y mujeres, ¿no? Señor, señora, y haces la historia clínica. Examen físico y luego existen pruebas. Unas pruebas que son básicas y fundamentales. Es importante entender que todo lo de afuera, visible, es simplemente el efecto, pero la causa muchas veces no está afuera, es decir, esas venas tortuosas y dilatadas, esas arañitas vasculares o telangiectasias simplemente son el efecto. Tenemos que saber de dónde nace esa fuga que genera esa hipertensión venosa. Para eso es la ecografía Doppler vascular. Un diagnóstico no invasivo, una prueba no invasiva que no afecta. No duele nada. Absolutamente nada. Y no produce radiación que tanto dicen, bueno, ¿me puedo hacer o no? Tengo miedo de la radiación. No hay radiación. Las ondas ultrasónicas estimulan una imagen en la pantalla y nos permiten visualizar dónde está la lesión, a qué profundidad está. Se llama un mapa venoso. El mapa venoso nos permite visualizar internamente y sobre todo ubicar y plantear un tratamiento más que estético, funcional. Que el paciente no vuelva a tener por mucho tiempo esta enfermedad y que esta sintomatología no vuelva a aparecer y evitar los factores de riesgo, ¿no? De acuerdo. Ese es el diagnóstico importante y obviamente la historia clínica que usted nos acaba de mencionar. Perfecto. Luego, tenemos ya nombre y apellido. Ya sabemos efectivamente que hay una razón, que hay una manifestación y esa manifestación está ocasionando síntomas. ¿Ya? O sea, ya tenemos prácticamente el cuadro hecho. ¿Qué le ofrecemos al paciente? En la inmensa mayoría de los casos se trata de un tema quirúrgico. La gran mayoría de los casos. Y ahora, doctor, definitivamente si hablamos de un tema quirúrgico ya hablamos de una varice de tercer grado. Una varice de gran dilatación que en otros procedimientos aumentaría más los riesgos de una evolución favorable. Hoy por hoy la cirugía ya no es combate, porque todos le tenemos miedo, hablamos de cirugía, me van a cortar, me van a hacer esto, voy a tener riesgos, voy a sangrar, etcétera, etcétera. Hoy, doctor, hablamos de los procedimientos
quirúrgicos mínimamente invasivos, donde el paciente tiene gran seguridad de evitar los riesgos y sobre todo de los procedimientos de recuperación rápida. Hablamos de los intervencionismos, es decir, el sistema de catéter que ingresa por dentro de la vena nos da la posibilidad, uno, de ubicar dónde está a través de la ecografía y de, obviamente, la acción directa, el rayo láser, el tratamiento de la radiofrecuencia, los procedimientos, en este caso, cuando hablamos de mayor problemas, los filtros de vena cava, los stents, los dilatadores venosos cuando hablamos de una obstrucción después de una trombosis venosa profunda. En otras palabras, hay tecnología donde nos da la posibilidad de una recuperación segura. Obviamente la técnica que hace mucho tiempo estamos pregonando y hemos aprendido fuera del país, en estos procedimientos lo único que se hace es una incisión muy pequeñita para ingresar nuestro catéter llamado acceso vascular con una anestesia local. Y es más, hablamos del dolor, el tema de la anestesia, ¿no? Generalmente se trata con anestesia epidural, anestesia general, etc. Hoy hablamos de un sistema que ahora en muchas especialidades se está aplicando, que es el famoso bloqueo. Nosotros bloqueamos el nervio que va a dar la sensibilidad, en este caso a la pierna. Hay una rama del nervio ciático que está justamente en una región inguinal. Solamente al colocar el anestesia alrededor de ese nerviecito, vamos a optar la posibilidad de que el paciente no tenga dolor en el procedimiento y que esté consciente, minimizando así los factores de riesgo. Es por eso que la medicina evoluciona tan abruptamente. Y el paciente se va caminando a su casa. Se va caminando a su casa, ¿no? O sea, algo que antes no pasaba y que terminaba, claro, a veces con sus vendas, en la mayoría de las veces incluso con unas vendas, pero con un manejo domiciliario. Así es. Me acuerdo que hacíamos la residencia en cirugía ya, y el paciente tenía que estar 3, 4, 5 días hospitalizado, soportando los dolores. Ahora no, ha evolucionado tanto, y eso nos da estas herramientas para que aquellas personas que tienen miedo a la cirugía hoy opten por alternativas. Claro, es importante entender que hay muy buenos cirujanos que optan con técnicas cada vez más avanzadas, ¿no?, en su tratamiento, pero obviamente es fundamental que cada paciente es visto en forma muy individual, no generalizar. Por eso hablamos de protocolos, sí, en el acto médico, pero hay que hacer con la historia clínica, ver los factores de riesgo. No es lo mismo un paciente hipertenso, un paciente hipotiroideo, un paciente con antecedentes de cirugías, un paciente con dislipidemia, etcétera, 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 que la medicina obviamente nos hace entender. Uno que tiene enfermedad arterial y enfermedad venosa, o sea, porque ya estás hablando de un grado más de complejidad que requiere un manejo mucho más específico. No a todas las personas se les opera igual. No, eso no es así. Hay que individualizar al paciente y para eso se necesita una buena relación médico-paciente. Y en eso le voy a decir, es un capo el doctor, le voy a decir de verdad. Vamos a hablar y ver algunas preguntas, ya que hemos tocado el qué, el por qué, el cómo me doy cuenta, qué hago, y ahora, bueno, si usted se encuentra en una situación similar, vamos a tratar de no resolver, porque no tenemos la capacidad a través de un WhatsApp o de una comunicación virtual poder así solucionarle, pero le vamos a indicar el caminito, ese caminito que tiene que seguir para llegar al consejo preciso que le va a ayudar a solucionar su problema. ¿Estamos de acuerdo? No, excelente, con mucho gusto. Perfecto. Mira, hay buenas preguntas. Vamos a ver, Viviana. Doctor, ¿cuánto tiempo dura una cirugía de varices? Bueno, hoy por hoy el promedio es entre 40 minutos a 1 hora, no más, donde el paciente, en el caso del procedimiento mínimamente invasivo, en todo momento está despierto y lo único que va a recibir al final es una analgesia, que va para la casa caminando, y obviamente un antibiótico profilácticamente, ¿no? Todo está, como dicen... El control, el siguiente control. Generalmente lo hacemos a los 3 días. El paciente viene caminando a los 3 días, siempre hay comunicación constante y empieza la etapa de la rehabilitación. Después del procedimiento endovascular, el láser o la radiofrecuencia, viene a su etapa de recuperación donde recibe, por ejemplo, en el caso de Flevo Center, nuestra clínica, la cámara hiperbárica. El paciente ingresa a la cámara hiperbárica, el oxígeno a grandes presiones. Soy hincha, tú sabes, Iván, ¿no? La cámara hiperbárica, soy hincha. O sea,
De hecho, es un oxígeno a presión, una presión especial. Yo lo he usado desde temas con mis amigos buzos hasta heridas de pie diabético que nunca curaban, ¿ya? Y el hecho de poder aplicar oxígeno de manera directa funciona. Mira, hasta miel de abeja utiliza, pero es así, ¿ya? Susana, doctor, mi mamá tiene 55 años, tiene varices y se le pone de color morado. ¿A qué se debe? ¿Qué debe hacer? A ver. Bueno, hablamos inicialmente de que cuando hay mucha presión en las venas, estas venas se tienen sangre morada, sangre azul, pues. Sangre azul. No es roja con oxígeno, pues eso es lo que quería también explicar. Entonces, esa piernita que se oscurece es justamente porque existe insuficiencia venosa, tanto afuera como inclusive internamente. Si hay hinchazón y edema en los tobillos y ha cambiado de color, es muy frecuentemente que esto se debe a esta hipertensión venosa porque es sangre sin oxigenación. Definitivamente hay que tratarla, hay que hacer un buen diagnóstico, una buena ecografía Doppler y plantear un tratamiento más que estético, diría yo, funcional, para que esto no siga avanzando, porque recordemos que esta es una enfermedad evolutiva. Eso es lo que quería decir, Susana. Esto no mejora con pensar que va a mejorar. Hay que tomar acción. Esto siempre tiende a empeorar. ¿Ya? Y esa es una realidad. O sea, totalmente. Eso no va a estar mejor por sí solo. ¿De acuerdo? No va a estar mejor por sí solo, va a empeorar. Y a veces es mejor tratar las cosas antes que se compliquen, Iván, ¿no? O sea, antes que se compliquen. Una vez complicado, el cuadro ya puede ser un poco más lento de evolución y más tedioso de trabajar. Así es, por eso es importante frenar y después del procedimiento la prevención de que no siga avanzando, evolucionando con las indicaciones que el médico le da, ¿no? Acá viene una pregunta bien interesante, Iván. Víctor del RIMAC nos pregunta, doctor, tengo 65 años, me han hecho radioterapias, nos gustaría saber por qué le hicieron las radioterapias. Yo me imagino que podría ser por un tema prostático. Y tengo varices, se me han hinchado las piernas, ¿qué puedo hacer? Ahí estamos hablando de dos cosas, ¿ya? Sí. Bueno, la radioterapia obviamente se da a aquellos pacientes que tienen algún tipo oncológico, un problema oncológico, ¿no? Y hay que entender que el tema oncológico genera unas características específicas llamada trombofilia, es decir, el paciente hace trombosis. En algún momento posiblemente haya generado algún tipo de trombosis, sea profunda, y haya generado una dilatación anormal de las venas. La única manera de poder ayudarlo es un diagnóstico a través de la ecografía Doppler. Otra cosita, Iván, que la radioterapia también puede destruir los canalículos del sistema linfático. Sí, totalmente. Y eso genera hinchazón también, ¿no? O sea, ahí pueden ser dos cosas, un tema venoso trombofílico y un tema de la radioterapia quema, ¿no? Destruye, quema. Entonces es como que tú tienes un riel y está obstruido el riel. O sea, no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Se congestiona hacia abajo. Y eso también lo maneja el flebólogo. Claro que sí. Y hablamos en este caso de un linfedema, ¿no? Un linfedema secundario. ¿Qué cosa es el linfedema? Es una alteración del sistema linfático. El sistema linfático es los hermanitos del sistema venoso. Transportan proteínas, lípidos, etc. Pero generalmente uno de los tratamientos del cáncer, en este caso sea prostático, sea uterino, etcétera, es justamente la radioterapia. Y cuando va dirigida a estos ganglios linfáticos, se lesionan, obviamente principalmente lo hacen para evitar que haya metástasis. Es decir, que las células malignas viajen a otros órganos, pero de alguna manera queda un factor secundario. Hay maneras y formas de manejar este tipo de patologías y obviamente siempre es a través del especialista. Totalmente de acuerdo. Y para eso, señor, necesita un diagnóstico exacto del por qué. Usted nos está diciendo casi las causas. Ahora nosotros, con el examen físico, el examen clínico y los exámenes auxiliares como la ecografía Doppler, se puede entender esa situación y tiene solución. Eso es lo que yo le quiero decir, don Víctor. Tiene solución. Nelly, doctor, mis varices se están poniendo de color negro. O sea, ya tiene varices y ahora están cambiando de color. Claro, de hecho el oscurecimiento de la piel
es por la falta de oxigenación. Y ese cordón tortuoso cada vez más se va dilatando y generando más éstasis venoso, es decir, estancamiento de sangre. Hemos hablado que los vasitos, existe una circulación y una microcirculación. Lamentablemente la microcirculación, que son vasos que no lo vemos, vasitos microscópicos, se rompen porque son muy frágiles y se produce una extravasación de esta sangre. Como un tatuaje, ¿no? Exactamente. Se comienza a tatuar la piel por la falta de oxígeno. Exacto. Entonces ahí hay que manejarte, tratarte y ayudarte, ¿no? Hanna. Uy, acá viene algo. Yo he visto el manejo de las... Mira, doctor, las úlceras varicosas. ¿Cómo se tratan? Las úlceras varicosas, queridos amigos, son consecuencia de justamente lo que decía el doctor Iván. Es una enfermedad evolutiva que llega a tal punto de falta de oxigenación que la misma herida no tiene cómo recibir oxígeno. Porque ya está el flujo alterado por una mala sangre que está ahí, que no tiene oxígeno. Y ese tipo de varices o de úlceras son muy difíciles de tratar, pero yo los he visto maravillas, doctor. Sí, de verdad. Bueno, en realidad la úlcera varicosa es la consecuencia más terrible de una varice, de una enfermedad que evoluciona en el tiempo. Y obviamente tiene solución. Muy compleja, sí, porque nos dedicamos solamente a tratar la piel a través de cremas, medicamentos, etc. La causa de una úlcera varicosa son dos. Una, lo que llamamos nosotros, doctor, el síndrome posttrombótico, y como consecuencias de forma. ¿Qué cosa es eso para entendernos? Que antiguamente tuvo una obstrucción en el sistema venoso profundo, sobre todo en el tercio inferior, y como consecuencia empezó a hincharse la piel, a picarnos, a sentir lesiones y ¡pum!, se abrió una herida. Y además nos rascamos, ¿no? Nos rascamos. Como pica, nos rascamos. El prurito, ¿no? El prurito, y bueno, y ideamos de todo, pero no cierra. Entonces hablamos de que el problema no está tanto en lo externo, sino en lo interno. Otra de las cosas, obviamente, que debajo de esa úlcera existe una vena o una varice incompetente, una vena totalmente deteriorada. Estas venas se llaman perforantes. Estas venas perforantes generalmente alimentan esta úlcera. ¿Por qué la alimentan? Porque en vez de que la sangre ingrese de afuera hacia adentro y vaya al corazón, de adentro está fugando y quedándose en la piel. Y hemos hablado que es sangre sin oxígeno. Y como consecuencia esa asfixia produce deterioro en las células, en la piel y la formación de la herida. La solución, sí hay solución, pero a manejarlo obviamente muy especializadamente y ubicar la causa que está adentro, en la profundidad. Perfecto. Yo he visto úlceras de 20, 25 años de evolución. Totalmente. Que no curaban. 30 años, que no curaban. Y con un manejo especializado cambia la vida de la persona. Y eso de verdad es algo admirable, se ve, lo hemos visto. Así que no pierda la esperanza, querido amigo. Isabel, tengo 35 años y tengo varices leves. ¿Cómo puedo empezar a tratar las varices para que no empeoren cuando tenga más edad? Mira, hemos hablado ya de la grado 3, ¿no? Pero vamos a decir, varices grado 1-2. Claro. Nosotros hacemos una división llamada SEAP. El SEAP nos va a determinar desde que empezamos. Primero con síntomas, después con evidencia. Muy posiblemente nuestra amiga está hablando de las famosas telangiectasias, que es el inicio de pequeñas arañitas vasculares que nacen en la cara externa, tanto en la región del muslo, que muchas veces pasan sin síntomas, pero estéticamente no son nada agradables, ¿no? Y unas damas en el verano lamentablemente afectan inclusive hasta la autoestima. Hay solución con procedimientos superficiales. Por ejemplo, usamos las embolizaciones, que es el tratamiento a través de la esclerosis de la varice. Y ahora técnicas mucho más estéticas, ¿no? Dependiendo, obviamente. Acá tenemos un caso bastante típico, ¿no es cierto? Típico, ¿no? ¿no? Entonces las tratamos al colocar una inyección que no es dolorosa, y lo que hace esta inyección es generar un efecto de vasoconstricción sostenida y por ende la eliminación de estas arañas vasculares. Es importante ahora con la transiluminación, que es un proceso, es como una lupa donde vemos claramente, sobre todo en los pacientes de piel clara, dónde nace ese flujo, esa fuga, y ¡pam!, la tratamos con un procedimiento llamado escleroterapia, que es tan sencillo y obviamente cada vez más está evolucionando en el manejo, ¿no? Perfecto. Y obviamente, estilo de vida cambiado, ejercicio rutinario y buena alimentación, estar en el peso adecuado
acudir a una persona que te pueda ayudar en este momento. Jan, doctor, ¿la ecografía puede hacérsela cualquier persona a partir de cualquier edad? ¿Podemos hacernos la ecografía? Sin problema alguno. Sin problema alguno. De bebitos hasta ancianitos. ¿Ya? Como tú sabrás, nosotros tenemos una fundación donde tratamos a niños, inclusive neonatos, con tumores vasculares. Y antes de someter a cualquier procedimiento es importante una evaluación. La ecografía no produce radiación, por lo tanto es inocuo. Y sí o sí, antes de someter a cualquier procedimiento o tratamiento, debe hacerse un examen de diagnóstico. Y eso es lo que nos va a diferenciar, para más que estético, un tratamiento funcional. Totalmente de acuerdo, y además quiero recordar a la fundación que tiene el nombre de tu hija. Sí, claro. ¿Sí? Y es una fundación que atiende absolutamente gratuito a personas no solo de Lima, sino de provincias, donde se atienden casos muy especiales y que en otros sitios no le han podido dar solución. Eso me consta. Así que lo digo con toda claridad, eso me consta. Ana, doctor, ¿las varices son por mala circulación o es hereditario? Bueno, hay definitivamente ambas cosas. El factor genético, hay un gen predispone a la enfermedad. Eso ya se está descubriendo cada vez más y eso hace que las venas se dilaten en el tiempo. Pero si nosotros sumamos el otro factor, que es el factor secundario, es el estilo de vida. El estilo de vida viene desde la alimentación, desde la actividad física, desde las posturas, desde la vestimenta inclusive y inclusive desde el calzado. Hablemos una por una. El calzado no debe ser demasiado elevado. Un taco de 3 a 5 es suficiente y con suela flexible, porque si estamos caminando con tacos demasiado elevados, esos músculos gemelos van a estar totalmente elevados y contracturados, no ingresan ni sube la sangre, o sea, aumenta más la predisposición. Es por eso que digamos que en las tardecitas con los pies cansados e hinchados. Los cinturones ajustados generan una obstrucción parcial, se llama presión negativa, está obstruyendo el retorno circulatorio. Igualmente la ropa muy ceñida. La alimentación debe tener rica en frutas y verduras porque tienen fibras que endurecen lo que se ha perdido. Las paredes venosas. El calor del sauna no es conveniente porque produce mayor dilatación. El ejercicio aeróbico dinámico, salir a correr, gimnasia, flexibilidad, bicicleta, baile. Pero las pesas excesivas y de resistencia, si tengo varices, te aconsejo que si lo vas a hacer, use una compresión, unas medias compresivas o trata primero tus varices. Muy bien. Tengo 2 preguntas en una, doctor Gutiérrez. La dice, doctor, ¿la cirugía es láser? Bueno, cada paciente tiene su cirugía, ¿no es cierto? O sea, uno no puede decir con anterioridad qué tipo de procedimiento se le va a hacer a cada persona, pero sí, hay tecnología láser muy especializada. Y acá viene una pregunta difícil, Iván. Doctor, ¿aproximadamente cuánto cuesta una cirugía? ¡Wow! Tan difícil. Generalmente los procedimientos médicos son no solamente una sola sesión. El paciente tiene que venir a sus controles. La cirugía láser trata los grandes troncos venosos, pero por ahí existen también otro tipo de varices de mediano y de pequeño calibre. Entonces lo que nosotros ofrecemos es un procedimiento integral, doctor, ¿no? No solamente lo funcional, también lo estético. Y ahí vienen los procedimientos de inyecciones, los procedimientos de láser transdérmico por la piel para la cauterización. Entonces, los precios realmente son cómodos, ¿no? Porque tenemos un tema de responsabilidad social, ayudar al prójimo, ¿no? Y nos pueden llamar o visitar con mucho gusto, porque como acabas de decir, cada paciente es individual, es diferente. Perfecto. Yanni, doctor, quisiera saber si hace en la clínica tratamientos para el sistema linfático. Sí, claro que sí. El linfedema, que hemos hablado que es una patología también de diferentes factores, ¿no? Hay factores del linfedema de factor genético primario, lo llaman una disminución de las válvulas de los linfáticos, una agenesia del ganglionar, pero a veces el factor secundario, como es por ejemplo desde los niños, una filariasis, que ya muy poco se ve, que son parásitos que ingresan al ganglio linfático y destruyen totalmente, y el paciente termina con las piernas hinchadísimas. Los niños, vemos esos casos.
y ya por factores secundarios como traumatismos o tratamientos por neoplasias, ¿no? Entonces, el manejo es de rehabilitación, el manejo de manejos médicos, inclusive es muy común que un paciente con linfedema haga celulitis. Entonces, si ponemos en la balanza, hay que tratar la celulitis. Por eso es fundamental individualizar al paciente. Tengo muy buenas preguntas, Iván. Con mucho gusto. Mira, doctor, mi mamá tiene varices y ha salido embarazada. ¿Qué riesgos puede tener? ¿Se puede hacer algo para no tenga problemas con el futuro embarazo? Bien, ahí es una situación bien complejita. Claro, y lo que queremos preguntar en la psicoprofilaxis es de que la mamá, a partir del 6º mes de embarazo, deba usar ya sus medias compresivas, mucho más si hay factores de riesgo. Pero a su vez, dentro de la psicoprofilaxis que prepara para el parto, es tratar de hacer ejercicios llamados ejercicios linfomioquinéticos, que ayudan a los sistemas de bomba de retorno, pero a su vez previene que la enfermedad evolucione. Hay que entender que el producto de la gestación, el útero grávido, produce compresión en las venas ilíacas. Entonces, una mujer embarazada de por sí tiene mayor posibilidad de empeorar sus varices. Claro, la presión negativa del desarrollo y sobre todo también los cambios hormonales, porque las hormonas claro que sí. necesitan que la placenta se desarrolle también son hormonas vasodilatadoras y aumenta más la predisposición, ¿no? De acuerdo. Doctor, ¿una persona de 80 años se puede operar de varices, incluso si sufre de presión alta? Claro que sí, por supuesto. Lo importante es que el paciente camine. Si el paciente no camina, tiene problemas limitantes, cuadriplegia, hemiplegia o simplemente lesiones reumáticas que no les permiten movilizarse, la posibilidad de hacer trombosis es mayor. Pero si el paciente camina, no hay ningún problema, puede realizarse la operación de varices sin ningún problema, pero obviamente es importante siempre antes de cualquier procedimiento quirúrgico hacer los exámenes auxiliares, los análisis. De acuerdo, Iván, antes la edad era un limitante quirúrgico, hoy ya no es la edad, es cómo está el paciente. Hay pacientes de 90 años que están absolutamente independientes, que caminan, que hacen sus cosas y no hay ninguna limitación para la cirugía. A los 80 años, y pronto será así, no es una limitante para nada, siempre y cuando esté bien de salud, y para eso se tienen que hacer exámenes preoperatorios. Los exámenes, sí. Jimena, doctor, tengo varices arañitas. ¿Se eliminan? Ya lo contestó, doctor, pero podría reforzarlo. Por supuesto, las telangiectasias arañitas son nada estéticas y ahora lo tratamos uno con la escleroterapia y lo sumamos al tratamiento láser, donde no ingresa la agujita, el láser, que es una luz que cauteriza la vena. Ahora hay que entender que la venita pequeña no es una línea, a veces es una espiral y hay que hacerlo 1 o 2 etapas, ¿no? De acuerdo. ¿Un niño de 12 años puede tener varices? Sí, puede tener varices. Hablamos de una malformación o una alteración. Una alteración. Hay niñitos que pueden nacer hasta con un ovillo. ¿No? Así es. Hemos visto, incluso lo hemos compartido ese caso juntos, Iván, y es que hay malformaciones venosas o arteriovenosas, hay lunares, pero sí, un niño también puede tener, sobre todo si hay una predisposición genética fuerte, ¿no? Claro, vemos casos, por ejemplo, de crecimiento excesivo más de una pierna que la otra, cuando hay una hipervascularización. Lo llamamos nosotros el famoso síndrome de Klippers-Trenaunay. Es muy conocido y obviamente ahí el manejo es con mucho cuidado, con compresiones y mínimas cirugías, ¿no? Para que el paciente no vaya. Pero si es algo sencillo, hoy se puede tratar sin ningún inconveniente. Uno puede ir a hacerse una ecografía diagnóstica a la clínica sin necesidad de tener que hacerse un tratamiento completo, ¿no es Por cierto? supuesto, claro. Y es más, debe estar indicado, si yo tengo factores de riesgo, si mis padres han tenido varios o mis abuelos y mi estilo de vida, digamos, es un poco más sedentario, trabajo muchas horas sentado, debes hacerte un examen preventivo. Y sobre todo, si te vas a ir a Europa, te vas a ir o viajas constantemente en bus, ¿no? Y haces 6 horas, 8 horas en ómnibus y todo eso, puedes hacerte un chequeo preventivo. Sí, sí. Hay muchos casos que ha habido lesiones como trombosis que han migrado y porque no había un buen diagnóstico, inclusive hasta deportistas, ¿no? Sí, es correcto, sí. Sí. Sheila dice, en mi ecodoppler sale insuficiencia venosa leve de colaterales. Es bilateral.
¿Puede ser riesgoso? Claro. Bueno, el sistema venoso está compuesto de un sistema venoso superficial, que es lo que observamos en la pierna, un sistema venoso profundo, que no lo vemos, que se encarga de recoger toda la sangre de afuera hacia adentro y la lleva al corazón a través de un sistema de perforantes. Cuando hay una insuficiencia venosa y no están comprometidas estas venas, es lo que tienes tú, Sheila, el sistema de colaterales. Son venas auxiliares que acompañan a la principal. Esas colaterales son muy sencillas de tratarlas, sin tocar los sistemas principales. Hoy con estos procedimientos, si son en las dos piernas, hablamos que es muy común que el problema no nazca de abajo, sino de arriba, una colateral de una vena llamada safena. Y simplemente cerrando esa fuita de esa vena safena, solucionado el problema. Un ejemplo sencillo: eleva la pierna, elévala, te colocas una liga y la bajas. Te vas a dar cuenta que no hay varices. Sueltas la liga de arriba y ¡pum!, se llenó. Son definitivamente problemas colaterales. Con solo presionar arriba desaparecieron tus varices. Por lo tanto, el problema está acá arriba, no está abajo. Un ejemplo, ¿no? Te pongo para que lo puedas hacer la prueba. No, está genial. Y de verdad, es un sistema de cañerías y bombas, la verdad. Totalmente. Cañerías sí, y bombas. Sí. Doc, yo quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que seguimos comprometidos con la Fundación Caterina Gutiérrez. Gracias. Sí. Es una fundación que atiende a muchas personas de provincias, sobre todo de escasos recursos, y que hay una atención súper especializada. Por otro lado, el emprendimiento de internacionalizar esta especialidad fuera del Perú nos llena de orgullo, Doc. Gracias, doctor. Por otro lado, el congreso que se viene, esta es una ventana para que lo pueda exponer. Con mucho gusto, y esto es fundamental porque definitivamente, como dicen, la medicina evoluciona y lo que queremos es tratar de actualizar a nuestros colegas médicos del Perú y de Latinoamérica y de Iberoamérica, ¿no? Nosotros fundamos una sociedad de hace muchísimos años, más de 10 años, tratando de difundir este conocimiento y aglomerar profesionales que estén inmersos en una enfermedad de salud pública. Porque las varices no solamente es una enfermedad de élite, ¿no? Solamente de las damas, no solamente de una determinada edad. Lamentablemente evoluciona y hay que frenarla porque en el tiempo se vuelve limitante. El Congreso Iberoamericano de Flebología, Linfología y Cirugía Vascular va a ser el día 5, 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, inclusive estamos tratando de las empresas particulares nos puedan apoyar y aquellos médicos que quisieran asistir puedan asistir a través, obviamente, de un apoyo, ¿no? Llámenos, por favor. Pueden ustedes inclusive conocer las medias becas que está ofreciendo el Congreso. Si me puedes permitir dar el número, por favor, al 01, es a nivel internacional, 01 346-0745, o al teléfono, ¿no? Nosotros lo vamos a poner de todas maneras en lo que vamos a ir replicando. Claro que sí. ¿Ya? Y lo vamos a tener ahí. Y mira, esto ha sido el principio, Iván. Esto es el principio donde una visión clara, global de lo que es esta enfermedad, que como bien dice el doctor Gutiérrez, es una enfermedad que comienza y que si uno no la trata, evoluciona en el tiempo para peor. No se cura sola, no pasa sola y conforme uno va envejeciendo, va empeorando la situación y es mejor tratarla lo antes posible cuando uno está relativamente bien de salud. Nosotros tenemos el número 01 3460 745 01 346 0745 y al 981 12 60 772. Si no, comuníquense. Nosotros nos hemos pasado el logotipo de Flevo Center y está en todas las redes sociales, así que no va a tener problemas para comunicarse con nuestros amigos, de los cuales desde acá le mandamos un saludo a toda la gente que trabaja contigo. Gracias. Con un cariño siempre muy especial. Iván, muchas gracias por haber estado acá con nosotros el día de hoy y esperamos vernos pronto porque todavía tenemos
varios temas que tocar con respecto a la flebología, a la cirugía vascular, que es a lo que te dedicas tú y todos tus compañeros. Muchísimas gracias, Tomás, y felicitarte, ¿no? Porque realmente nos ponemos a pensar cuántas personas te están viendo y te van a seguir viendo y te van a recomendar porque le estás dando una luz de esperanza y de conocimiento y alternativa. Y estoy seguro que con estas palabras y estas preguntas, muchas dudas van a estar claras y se van a sentir mejor porque la salud es inherente para todos. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Iván Gutiérrez, a todas las personas de Flebocenter y a ustedes, queridos amigos, a través de todas las plataformas en redes sociales, plataformas digitales. Y estamos ahí, siempre en este emprendimiento, aventura digital en nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un día un poquito largo, pero estoy seguro que valió la pena. Mil gracias, queridos amigos. Nos vemos pronto o antes.